frente a la ciudad autónoma de Ceuta, ya en África, en el norte de África, pero en terreno español, a unas escasas aproximadamente 13 millas, se está registrando un intenso, un inusual tráfico de barcos cargueros y de grandes superpetroleros. Están teóricamente en el límite, un límite difuso, porque es una zona, la del Estrecho, en la que España y Marruecos no han sido capaces de delimitar claramente dónde terminan las aguas territoriales de un país y el otro, y por lo tanto también dónde comienzan exactamente las aguas internacionales y donde un Estado no tiene potestad para intervenir a ciertos niveles. Y es justamente en este punto donde Rusia ha encontrado el lugar perfecto para seguir comerciando con su petróleo con total normalidad, entre comillas, dentro de lo que cabe después de las últimas sanciones que la Unión Europea ha impuesto a su petróleo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. España, Rusia y petróleo. Una historia que, como un bucle, se repite en el tiempo porque tenemos un divertido, entre comillas, e interesante historial de relación con el petróleo ruso, uno de los mayores productores de crudo, de petróleo, de extractores de esta materia prima energética fundamental para que el planeta se mueva. Y justamente debido, en estos últimos tiempos, a estas medidas de la Unión Europea que prohibían directamente ya la compra de refino ruso, han provocado un movimiento en lo que es el comercio y también la colocación de un crudo en el que hay un juego entre la Unión Europea y Rusia por el que uno intenta hacer daño al otro de varias maneras posibles. Europa prohíbe la compraventa de crudo y ahora también de producto refinado procedente de Rusia, y Rusia, por su parte, lo que hace es venderlo con descuentos y aprovechando también que ya no hay, según su legislación y según su visión del asunto, un precio mínimo establecido, puesto que Europa ya no es comprador, vendiéndolo al precio que les da la gana, normalmente más bajo de lo normal, a otros países que normalmente en masa, en gran cantidad, vienen siendo tanto China como la India. Y justamente por este número de sanciones y por las dificultades técnicas es muy llamativo que el lugar que han elegido las empresas rusas, que tienen que estar a la fuerza del lado del Estado, es el Estrecho de Gibraltar, enfrente de las costas españolas y también al lado de las costas marroquíes. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Pues es muy sencilla. Barcos cargados de petróleo salen de la zona norte o del centro de Rusia en dirección hacia el Estrecho de Gibraltar y no se paran, como digo, en las aguas europeas en las que antes lo hacían, lugar en el estrecho donde les esperan grandes cargueros de petróleo, barcos mucho más grandes que están preparados para transportar grandes cantidades, millones de litros de petróleo. Estos barcos gigantescos normalmente son barcos de bandera de país de conveniencia y específicamente de Panamá, de donde son la mayoría los barcos cargueros de petróleo más baratos en relación al tamaño que son capaces de transportar, y justamente en estas aguas territorialmente, en teoría neutrales, se produce el trasvase del petróleo de estos barcos cargueros de petróleo a los superpetroleros. Se necesitan aproximadamente 3 barcos cargueros de petróleo para rellenar un superpetrolero. Así que en este lugar comienza a haber un trasiego de barcos importantes, como se puede ver en la imagen. Una vez cargados estos barcos, con todos los riesgos y todos los problemas para el lugar, que está viendo cómo aumenta enormemente la densidad y por lo tanto el peligro potencial de que pueda haber una catástrofe ecológica en el lugar, ahí frente a aguas territoriales de nuestro país, estos barcos continúan su camino en 2 direcciones distintas. La mayoría de ellos pasarán por el canal de Suez en dirección, como digo, hacia Asia y específicamente hacia la India y hacia China. Los que sean más grandes o los que tengan otras rutas bordearán África y pasado Sudáfrica pues se perderán en su camino hacia el lugar, hacia el destino que les toque, que puede estar en cualquier lugar ya tirando hacia el oriente del planeta Tierra. Y queridos amigos, esta es una situación que nos demuestra cómo es prácticamente imposible detener determinados flujos de comercio, aunque la Unión Europea se está vanagloriando de cómo está haciendo daño a la economía rusa efectivamente con el asunto de la prohibición y los topes de precio tanto del petróleo como del gas. Pero lo cierto es que si seguís los medios de comunicación en los últimos tiempos, habéis estado leyendo una especie de apocalipsis energético que íbamos a padecer a partir de primeros de febrero, cuando estas medidas de sanción de los destilados del petróleo hacia Europa entraran en vigor. Y resulta que lo que nos hemos encontrado, y especial y específicamente con el gasoil, es que los precios han bajado. Y entonces, bueno, pues el que siga un poquito la actualidad, imagino que se habrá quedado absolutamente perplejo. ¿Qué narices ha pasado o qué narices está pasando?
Bueno, pues ha pasado que, como en muchas ocasiones, toda la información no se nos da, o se nos da parcialmente, o se da solamente el titular alarmista para que la gente haga clic y consuma y compute como 0,0001 euros más en la cuenta de resultados de un empresario que mal paga a personas que podrían estar haciendo un trabajo mucho mejor si les dejaran, pero no es posible porque eso no da clics, ¿verdad? Bien, la cuestión es que lo que está pasando es que directamente Europa, entre otras muchas cosas, ha estado comprando de manera desaforada todo ese petróleo que ahora no va a poder comprar y ha destilado a Rusia en los últimos tiempos, y como hemos tenido un invierno muy suave, los inventarios, es decir, básicamente los depósitos de gasóleo y de gasolina, están extremadamente altos, están extremadamente llenos, y por lo tanto, teniendo en cuenta también que no está habiendo una demanda muy grande ni por parte del invierno, por decirlo de alguna manera, porque cuando el invierno es crudo y las calefacciones tiran fuerte, se nota mucho en el consumo y en el precio, cosa que este año no ha pasado ni ya prevemos que vaya a pasar en un lapso temporal muy largo de acá al buen tiempo, a la primavera y al verano, ¿verdad? Otra película distinta será cómo vamos a afrontar el invierno de 2024. Pero además de eso, es que lógicamente también el precio del crudo, el precio del petróleo, depende y mucho de a qué ritmo crece la economía mundial, y bueno, pues en este juego de las dinámicas de colocar el petróleo, ahora el mercado está inundado de petróleo barato que viene de Rusia y que se está colocando en otros países para acabar otra vez en Europa. Este crudo, en crudo, que se está suministrando entre barcos STS, ship to ship, frente a las costas de Ceuta, al final acaba en China, acaba en la India, en refinerías de aquel país que nos lo acabará vendiendo a nosotros, hablo de los europeos y no específicamente de los españoles, con un sobrecoste. O sea que al final, por decirlo de alguna manera, lo que está haciendo tanto Rusia como Europa es una subcontratación del refinado del crudo, que al final acaba en el mismo sitio, con lo cual toda esta reconstrucción o recolocación de los mercados del petróleo puede parecer muy compleja, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta además que Europa lo que ha hecho de momento con éxito es ir comprando igualmente crudo y refinado del crudo en otros países, elevando un poquito el porcentaje para poder suplir sus necesidades. Y especial y específicamente los Estados Unidos de América, que aunque la mayoría de las personas no lo tengan en mente porque siempre pensamos en los países árabes, es el mayor productor actualmente del mundo, tanto de crudo, de petróleo como de gas natural, por encima de cualquier otro país que te puedas imaginar, gracias, entre comillas, a que allá se ha dado muchísima libertad a la explotación masiva y severa de las reservas que había antes no explotables por el precio del crudo en distintos lugares con pues tecnologías como el fracking, por ejemplo. Es como directamente si hubieras sorbido todo el líquido que hay en un vaso con una pajita y a continuación todo lo que no puedes sacar de ahí con una esponja lo recogieras y la apretaras para seguir soltando combustible y gas. Eso es lo que están haciendo de manera masiva en Estados Unidos con el shale gas, con el fracking, y lo están consiguiendo. E igualmente también lo que ha ocurrido en los últimos tiempos de escasez es que Estados Unidos, especialmente las empresas estadounidenses, nos ha vendido a Europa muchísimo gas y muchísimo petróleo que ha vendido a muy buen precio y por lo tanto con muy buenos resultados. Y todo esto ha generado un equilibrio en el que ahora con los tanques llenos se permite además el factor psicológico de bajarnos el precio del gasoil, que es el que más peligro corre de haber desabastecimiento en un momento en el que se nos decía que iba a subir enormemente. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora nadie lo sabe con certeza, pero lo cierto es que para sorpresa, para perplejidad de los grandes productores del petróleo, la OPEP, el precio del combustible sigue bajo, lo cual no es una buena señal, lo cual es una buena noticia, porque significa que ni la economía de los Estados Unidos de América ni la economía de China están creciendo al ritmo que se presuponía que iba a crecer. Y hay que tener muy en cuenta, como os dije aquí en la crisis del paracetamol, que si pasado mañana China necesita todo su destilado del petróleo para que su economía tire más fuerte, no nos lo va a vender a nosotros, con lo cual el precio va a subir rápidamente. En Estados Unidos hay un montón de presiones y de tensiones entre los productores y destiladores de petróleo y el Estado para que llenen más las reservas del país ante lo que pueda estar por venir. Ojo con el tema de Taiwán, los globitos volando y etcétera, etcétera, porque la cosa cada vez está más caliente y lógicamente los políticos de los Estados Unidos quieren más reservas de petróleo en su país y no que nos vendan tanto por lo que pueda venir. Y por otro lado está también, como digo, el asunto de la economía, que si sigue floreciendo, si sigue subiendo, podría hacer que el precio del petróleo poco a poco fuera a subir. De hecho, Rusia, ante una situación como la que estamos viviendo y con la necesidad que tiene de ingresar divisas, ha decidido parar 500.000 de barriles de producción
porque no tiene un precio preferente para poderlo vender, con lo cual es una señal clarísima de que falta demanda de petróleo y que todas estas sanciones y todos estos recortes no están afectando al suministro de petróleo en crudo. Otra cosa muy distinta es lo que puede ocurrir con factores muy específicos. Este es un equilibrio tremendamente precario que en cualquier momento puede variar, en cualquier momento puede cambiar. Es un equilibrio que puede cambiar precisamente porque no se ha hecho inversión en destilerías de petróleo, en los lugares donde se refina, en refinerías. En muchos lugares del mundo hay déficit y por eso vamos como vamos con el gasoil. Y en segundo lugar también no se han hecho grandes inversiones en la búsqueda de nuevos pozos, de nuevos lugares donde poder proporcionar más petróleo en el futuro. Con lo cual, en el medio y en el largo plazo, si la economía va tirando más o menos, no cabe esperar jamás que tengamos un petróleo muy barato, muy económico. Como dicen por ahí, los antiguos $65 el barril ahora van a ser los $85 el barril. Pero existe un factor de fondo todavía más inquietante y del que se habla muy poco. Las grandes petroleras occidentales están, entre comillas, amenazadas por mensajes de la administración diciéndoles que el petróleo tiene fecha de caducidad y que hay que dar el salto a las energías limpias y renovables. ¿Y qué creéis que hacen las petroleras en una situación en la que además cada vez cuesta más encontrar nuevos pozos petrolíferos que explotar? ¿Hace falta más tecnología, más dinero? Pues empezar a repartir dividendos y ganar cada vez más dinero sin invertir en el futuro de la extracción del petróleo. Así que, queridos amigos, a largo plazo seguiremos necesitando petróleo y pintará cada vez peor el extra de petróleo que tendremos que conseguir. A lo que todo esto parece abocarnos es a un crecimiento del precio del petróleo inevitable. Eso, lógicamente, al margen de las 100.000 coyunturas que pueden ocurrir en el corto plazo, como por ejemplo hostilidades en Rusia, una escalada, o una escalada también en el Pacífico, que va a ser el punto caliente del que vamos a hablar mucho en los próximos años, o un invierno muy crudo en el que además hay sabotajes o hay problemas en el suministro de petróleo de cara al invierno 23-24. Veremos qué es lo que pasa con todo eso. Así que nada más, queridos amigos, esta es la situación, esta es la historia. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor.